Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en el tercer encuentro nacional México ante el cambio climático. El tema de mi ponencia o de mi participación en este panel es sobre el financiamiento de las acciones ante el cambio climático. Tal como lo han visto en el desarrollo de esta sesión hasta el momento, el quehacer en materia de cambio climático es amplio, es extenso, es a nivel federal, estatal, municipal, participa el sector público, el sector privado. La definición de los temas prácticamente abarca todo el quehacer de la actividad económica del país. Y sin embargo, pues uno de los principales temas que está detrás de ello es si existen los mecanismos de financiamiento, los instrumentos y los montos necesarios para atender todo lo que se tiene que atender. Entonces, las filminas que les mostraré en unos momentos básicamente hacen un repaso de los avances y los retos que tenemos en materia de financiamiento para dar avance a los temas de cambio climático en el país. Un primer elemento, disculpen que esto quizá no se alcance a ver hasta atrás o incluso aquí enfrente, pero básicamente todos estos cuadritos y flechitas lo que resumen es la arquitectura a nivel internacional para el financiamiento de cambio climático. La cantidad de recursos que existen para apoyar las acciones de mitigación y de adaptación en este tema son, yo diría, abundantes. Los orígenes de estos recursos generalmente son o provienen de países desarrollados que están canalizando, movilizando recursos, en algunos casos o en muchos casos recursos públicos, pero igualmente a partir de financiamiento privado. Y aquí lo interesante del asunto es a partir de qué o de qué forma, de por qué canales esos recursos están fluyendo hacia los países que están siendo los receptores o los ejecutores de las acciones en materia de cambio climático. Como pueden ver en este diagrama, los recuadros azules que están hasta arriba simplemente resumen algunos de los países que son el origen de fuente de financiamiento o de recursos internacionales para atender este tema. Los recuadros que están hacia abajo en la parte verdes y en la parte gris indican a partir de qué instituciones o a través de qué instituciones estos recursos llegan a las diferentes entidades, organizaciones, instituciones y por supuesto a los países. Es conocido, por ejemplo, que a nivel internacional uno de los principales mecanismos de financiamiento para atender el tema de medio ambiente es el Fondo para el Medio Ambiente Global, el GEF, que lo administra el Banco Mundial. Recientemente, desde hace unos años, el Fondo Verde para el Clima, el Green Climate Fund, como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, pero aún teniendo estas dos fuentes de financiamiento que reciben recursos de países, no son las únicas vías ni los únicos instrumentos a los cuales se pueden tener acceso. Entonces, el mensaje de esta filmina, más allá de tratar de ver todos los cuadritos de colores y las flechas, es dar una indicación que el financiamiento para cambio climático no es un problema. ¿Y a qué me refiero con ello? La cantidad de recursos que existen es abundante, la forma en que se puede canalizar es muy diversa, hay múltiples canales y fuentes de financiamiento, el acceso no siempre es tan sencillo, requiere un cierto nivel de conocimiento, incluso a nivel de cuál es el papeleo que se tiene que hacer con cada una de estas fuentes. Sin embargo, los recursos están ahí disponibles. Por tanto, la importancia de que un país como México tenga claridad a partir de la publicación de un documento como la Sexta Comunicación Nacional, básicamente es decirle al mundo cuál es nuestra situación, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son los sectores de importancia en materia de mitigación, en materia de adaptación, cuáles son nuestras prioridades y a partir de eso, con lo que se presentó hace un momento, cuál es nuestra estimación de los montos necesarios para financiar nuestro actuar. Por ejemplo, lo que mencionaba Miguel hace un momento del costo o los costos estimados de las metas que se tienen en la contribución nacionalmente determinada es un ejercicio que va en ese sentido. El hecho de que como país sepamos cuáles son los montos en órdenes de magnitud, quizá no la cifra exacta, pero los órdenes de magnitud, eso nos permite saber a partir de qué y cómo o por dónde tendríamos que estar buscando los diferentes esquemas o instrumentos de financiamiento para atender este tema en México. Esto es solamente un resumen de un estudio que se presentó hace algunos años, que básicamente presentaba datos agregados del 2004 al 2012 sobre la canalización de financiamiento climático hacia América Latina. Entonces, el tema del financiamiento no es algo nuevo, no es solamente algo que surge a partir de la comunicación nacional. Desde que existe la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático y conforme ha ido avanzando el tiempo en los últimos 25 años,
el tema ha ido adquirido mayor importancia. Entonces, esta filmina simplemente muestra cómo a nivel internacional ha habido una serie de fondos que se han dedicado a canalizar recursos de financiamiento climático hacia países de América Latina y el Caribe, incluyendo, por supuesto, en el caso de México. Están, por ejemplo, el Fondo para Tecnologías Limpias, un esquema de financiamiento de Japón, la Iniciativa Internacional para el Clima y los Bosques que tenía Noruega, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que es precisamente el GEF, etcétera, etcétera, etcétera. Tan solo en ese periodo se habían movilizado cerca de 2.000 millones de dólares hacia los países de Latinoamérica, y esto solamente a partir de esta selección de fondos o de instrumentos de financiamiento. Entonces, los recursos están ahí. La disponibilidad y el flujo de recursos financieros realmente tienen que provenir de fuentes públicas y privadas. Es poco realista pensar que el quehacer tan amplio en materia de cambio climático solamente pueda ser sostenido y financiado con recursos públicos. Ya sea los recursos públicos nacionales y, por supuesto, no puede uno depender prácticamente de los recursos públicos externos. Aun cuando hay movilización hacia países como el nuestro, no es posible depender únicamente de ellos. Esto simplemente en esta filmina resume cuáles son los compromisos que se han negociado a nivel internacional en materia de financiamiento para cambio climático. En algún momento de la vida, en la COP15 en Copenhague, cuando se discutía cómo los países podían participar de manera más activa en la atención al cambio climático, en aquel momento se acordó en esa conferencia que los países desarrollados canalizaran o movilizaran 30.000 millones de dólares anuales en el periodo 2010 al 2012. En aquel entonces esto se identificó como el Fast Start Finance, pues el financiamiento de inicio rápido para que todos los países pudieran ser ambiciosos en su quehacer climático y que no se dependiera únicamente de la acción de algunos países en lo específico. Hacia el siguiente año, hacia la COP en Cancún, del cual fuimos sede en la COP16, esta noción maduró y finalmente se decidió acordar que los países desarrollados ayudarían a movilizar una cantidad cercana, bueno, no cercana, sino una cantidad definida en 100.000 millones de dólares anuales al 2020. Y esto obviamente no es solamente a partir de recursos públicos, sino es la canalización o la movilización de recursos públicos y privados hacia países en desarrollo, entre los cuales México está considerado. Y esto es importante porque esto se convierte justamente en una de las fuentes de financiamiento para el quehacer nacional. No es la única, pero es un elemento importante. Y el hecho de que tengamos una meta global de movilización de recursos es útil. ¿Qué significa para nosotros? Pues simplemente hay que ponerse en medio del origen y el destino de los recursos. Hay que estar en medio del flujo de ese dinero, y el hecho de que tengamos como país unos documentos como puede ser la Sexta Comunicación Nacional nos permite decirle al mundo que justamente eso es lo que queremos hacer. Es una forma de colocarnos en medio entre el origen y el destino de los recursos. ¿Qué avances hemos tenido en materia de financiamiento para cambio climático? Un elemento fundamental, como se mencionaba hace un momento o más temprano por la doctora Amparo, es en la parte institucional. El esquema institucional con el cual opera el gobierno federal se fundamenta básicamente en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. No significa que sea el único elemento institucional, se mencionó previamente cuáles son los otros órganos institucionales, pero en el caso de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, además de las Secretarías de Estado y las comisiones o institutos que forman parte del quehacer de la SIC, tenemos grupos de trabajo. Hay un grupo de trabajo en materia de adaptación, negociaciones internacionales, lo relativo a reducción de emisiones por deforestación y degradación, uno para vinculación con sociedad civil, uno específico para el Programa Especial de Cambio Climático, y en la última sesión la previa sesión de la SIC se generó un nuevo grupo de trabajo sobre financiamiento. ¿Cuál es la idea? Que en el seno de la propia Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, donde están 14 secretarías de Estado, en ese contexto podamos discutir los aspectos relativos al financiamiento, la parte de lo público y la parte de lo privado, la parte de la política pública y el marco legal o normativo que nos permite impulsar la movilización de estos recursos. Y esto es relevante porque hacia adelante, hacia las metas que tenemos como país al 2020, al 2030, al 2050, el elemento fundamental es cómo hacemos que la política pública, que desde la parte pública está definido en el Programa Especial de Cambio Climático, de acuerdo a la ley, el tema del financiamiento está claramente especificado ahí.
no solamente cuál es el quehacer en lo nacional, cuáles son los objetivos, las metas, las estrategias en materia de mitigación o de adaptación, sino cómo vamos a financiar lo que estamos estableciendo ahí. Entonces, de aquí al 2050, ustedes lo pueden ver ahí, pues hay potencialmente 6 programas especiales de cambio climático. La ley establece que cada administración tiene que haber un PEC. Entonces, en cada uno de ellos tendríamos que ir progresando hacia las metas que tenemos planteadas y, por supuesto, tendría que ser evidente cuál es la forma o los mecanismos y los montos que son necesarios de financiamiento para cumplir con nuestras metas. En términos de la canalización del financiamiento, y aquí le añado yo de la cooperación, lo que se ha trabajado en términos de avances es organizar esto en 2 grandes rutas. Por un lado, lo relativo a la parte nacional, donde se atienden los temas de mitigación, de adaptación y de manera transversal lo relativo a transparencia, que son los elementos fundamentales del Acuerdo de París, y posteriormente o a un costado está lo relativo a la parte subnacional. Es evidente que cumplir las metas nacionales en materia de mitigación y adaptación no depende únicamente del actuar de la Federación, y todo esto ocurre de acuerdo a las atribuciones que tenemos dentro de la propia Constitución y la Ley General de Cambio Climático a nivel de Federación, Estado y municipios. Por tanto, estados y municipios, que ahí está simplemente resumido como lo subnacional, también debe ser un sitio en donde el financiamiento tiene cabida. Por ello, parte del trabajo que hacemos desde la Federación es ayudar a canalizar el financiamiento y la cooperación hacia la formación y el fortalecimiento de capacidades en estados y municipios, hacia la asistencia técnica para el marco legal y, por supuesto, el desarrollo y ejecución de políticas y, por supuesto, la ejecución de acciones. De nada sirve tener solamente programas de cambio climático, de nada sirve tener solamente leyes, de nada sirve tener solamente comisiones intersecretariales a nivel estatal. Es importante que en la definición del quehacer queden claramente definidas cuáles son las acciones que el gobierno estatal o, en su caso, municipal, van a hacer en materia de cambio climático. Y, por supuesto, que en la relación que tenemos con ellos nos digan cuáles son sus prioridades. Nosotros trabajamos con ellos para identificar de qué forma aportan a la contribución nacionalmente determinada y ayudar a canalizar el financiamiento que sea posible. De manera general, y esto viene de la Sexta Comunicación Nacional, Margarita Caso hace un momento lo mostraba en una filmina con algunas gráficas, las áreas hacia las cuales se canaliza la cooperación internacional y el financiamiento son las que aparecen ahí en pantalla. Hay lo que está en azul, aspectos que tienen que ver con la operación y la planeación gubernamental, sobre todo, los arreglos y mecanismos institucionales, el marco legal y normativo, la planificación y la definición de instrumentos y su gestión en la parte de política pública, esto que mencionaba de creación y fortalecimiento de capacidades, que se sepa qué y cómo hacer en materia de cambio climático, el apoyo a sistemas de observación y monitoreo, la realización de estudios y diagnósticos, el desarrollo de sistemas de información, el apoyo a investigación aplicada y tecnología, y por supuesto lo relativo a acciones en el territorio y o en apoyo en la población, los sistemas de alerta temprana, infraestructura física y finalmente, de manera general, el tema específico de financiamiento y seguros. Esto, a manera general, son las áreas o las temáticas que nosotros consideramos cuando tenemos esta interacción con los mecanismos financieros internacionales o con las cooperaciones bilaterales con otros países. Y a partir de ello y sabiendo lo que necesitamos en el país es que definimos de manera puntual con los diferentes donantes o las diferentes fuentes de financiamiento de qué manera podemos colaborar en uno u otro aspecto. El elemento fundamental, creo yo, para entender el tema del financiamiento es cuáles son los tipos o instrumentos a los que uno puede tener acceso, cuáles son los canales y finalmente cuáles son los posibles destinos del financiamiento climático. Esta es simplemente una forma de colocar en una filmina todo aquello que abarca el tema del financiamiento para cambio climático. Y realmente en la práctica pues es toda una situación matricial en ese sentido, en donde con algunas agencias bilaterales puede haber algún esquema de donativo, algo de asistencia técnica o un esquema de garantías y que puede ser como destino para algo de desarrollo de política pública o para la inversión en infraestructura o, por ejemplo, para la operación y mantenimiento de algún tipo de proyecto. Si es un relleno sanitario o si es un proyecto de carriles confinados y transporte público, etc. Entonces, básicamente, la forma en que nosotros conceptualizamos o la parte de financiamiento está asociado a esta filmina, ¿no? Los diferentes tipos de instrumentos. Y esto es importante
porque no necesariamente con todos puedes trabajar con todo tipo de instrumento. Para algunos bancos multilaterales, por ejemplo, es más sencillo trabajar en esquemas de deuda o quizá de asistencia técnica, o puede ser que para unos sea más atractivo préstamos concesionales. Para otros casos, por ejemplo, sobre todo con inversión privada, las inversiones de capital en cierto tipo de proyectos de infraestructura o de acciones de mitigación y adaptación, o incluso el financiamiento para nuevas ideas y nuevos proyectos en esto que he denominado Venture Capital. Los canales pues son varios y realmente tenemos que explotar, y lo hacemos, todos los diferentes canales que tenemos. Hace un momento, en la sesión pasada, alguien preguntaba sobre qué tanto el trabajo con los bancos, etcétera. Y, por ejemplo, aquí está capturado en la parte de canales, banca de desarrollo y banca comercial. En el quehacer de la definición de las prioridades del país en materia de cambio climático, se trabaja con NAFIN, se trabaja con Banobras. Se busca que Banobras adecue sus reglas de operación para el FONADIN y para el PROTRAN, por ejemplo. Con la banca comercial trabaja con la Asociación de Bancos de México para analizar de qué forma los instrumentos financieros que se tienen actualmente dentro de la banca comercial apoyan o no el quehacer climático y de qué manera tendrían que adecuar o generar nuevos instrumentos financieros. Solamente de manera de resumen, y espero haber incluido por lo menos a todos los que están aquí presentes, si no es que omití alguno de manera un poco sin intención. La cooperación internacional en donde se da todo este flujo de financiamiento climático es muy amplia, es muy diversa. Solamente como referencia, por ejemplo, tenemos ahí Alemania, con quien tenemos una amplia cooperación desde hace aproximadamente 12 o 15 años en materia de cambio climático. A través de diferentes fuentes está la Alianza México-Alemana de Cambio Climático, están los diálogos de alto nivel, están los proyectos de la Iniciativa Internacional por el Clima, los fondos IKI. Entonces es muy amplio el actuar de Alemania con nosotros en la parte del financiamiento. Perdón, ¿vienen por alguien o el helicóptero? Con Canadá, por ejemplo, hemos trabajado recientemente en reducción de emisiones de metano en el sector hidrocarburos o en el monitoreo de quemas y venteos, por ejemplo. Hay trabajo también en el desarrollo de mercados de carbono. Con Colombia hay una cooperación bilateral en materia técnica para ayudarles a que conozcan cómo es nuestro quehacer normativo y de política pública, pero de igual forma cómo hacemos nuestros sistemas de monitoreo, reporte y verificación de nuestras emisiones y nuestros avances. Con Costa Rica hay colaboración en materia de mercados de carbono, y con Chile en la parte de energía y cambio climático, cómo se está apoyando el desarrollo de energías limpias en nuestro país, cómo se hace en ellos y cómo le damos seguimiento a los reportes de emisiones y a su verificación. Con Dinamarca hay un programa de cooperación desde hace 5 años en temas de energía y cambio climático, donde básicamente nos han ayudado en su momento a echar a andar los análisis relacionados con la contribución nacionalmente determinada, el costeo, ¿no? Parte de lo que presentaba Miguel hace un momento fue financiado con cooperación danesa, y por supuesto algunos procesos de actualización de nuestra estrategia nacional de cambio climático. Con España hay un trabajo también que data de hace, yo creo que más de una década, en algún momento de apoyo a los desarrollos de programas estatales de cambio climático, en la oficina de cambio, en la red iberoamericana de oficinas para cambio climático, perdón, en donde México participa, también es un elemento financiado, por ejemplo, por España. Con Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean dada la situación actual, la cooperación ha sido, yo diría, bastante fructífera en la última década. Se ha trabajado en materia igualmente de energía, en materia de costeos, en desarrollos de líneas base en su momento, en la estimación de posibles metas de reducción de emisiones y acciones de mitigación, y recientemente en el proceso de adecuación de las leyes del sector energético, por ejemplo. Con Francia igualmente hay un trabajo muy extenso, de hecho el stand de Francia de la AFD está por ahí atrás, por si alguien quiere conocer con más detalle, pero básicamente con Francia se ha trabajado en materias del sector verde, mucho en temas de biodiversidad, en cuestiones de agua y todo esto relacionado con cambio climático. Con Guatemala igualmente hay interacción para el desarrollo de políticas públicas, con Japón en materia de mitigación, con Nicaragua, pasantías, estancias en México, etcétera, etcétera, etcétera. No es un listado exhaustivo, simplemente darles una idea de cómo los temas de cooperación y financiamiento que están vinculados están asociados a todo tipo de países. ¿Sí? Todos ellos, por supuesto, teniendo como contexto el Acuerdo de París, a pesar en este caso de Estados Unidos que ha anunciado su retiro, sin embargo la cooperación continúa. En términos de avances del financiamiento,
algo que hemos estado haciendo en los últimos 18 meses es el fortalecimiento del Fondo para Cambio Climático. Básicamente se han adecuado los procedimientos y el quehacer, la gobernanza del fondo, y esto nos ha permitido entrar en negociaciones por nuevas aportaciones por un monto equivalente a aproximadamente $60 millones. De igual forma, se ha estado trabajando con el BID para un préstamo basado en resultados, básicamente en el quehacer de CONAFOR y de CONAVI. Y finalmente hay una iniciativa reciente que iniciamos el año pasado, que, perdón por las siglas o el nombre en inglés, el Climate Finance Accelerator. Esto surge de una cooperación con Reino Unido para tratar de llevar a un nivel más avanzado aquellos proyectos que puedan estar listos para recibir inversiones y financiamiento. ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos nuestras metas de mitigación, tenemos unas posibles rutas de descarbonización de la economía en función de las metas que tenemos planteadas para el país, y tenemos metas en materia de adaptación. Entonces, si esto es nuestro actuar y esto es nuestras prioridades y esto es lo que queremos hacer, ¿cuáles son los retos? Yo aquí los identifico como 3: romper la inercia, lograr congruencia y aumentar la ambición. En términos de romper la inercia, es importante que el financiamiento internacional y, por supuesto, el nacional sea acorde a la magnitud del reto que representa el cambio climático. No es posible generar una nueva forma de desarrollo si la canalización del financiamiento se va hacia los temas tradicionales y hacia los esquemas y negocios tradicionales y no se piensa en materia de desarrollo de bajo carbono o de mayor resiliencia al clima. De igual forma, las externalidades están asociadas al costo del cambio al cambio climático, no se están considerando como un costo para las inversiones y es importante que eso ocurra. De igual forma, esto significa para el sistema financiero que se tienen que adecuar los esquemas, las prioridades, los mecanismos, los instrumentos. Hoy en día uno puede pedir un crédito hipotecario, pero de ninguna forma te dicen si eso es de bajas emisiones o no, si es una vivienda eficiente o si está colocada en un sitio de alto riesgo ante los efectos del cambio climático. Entonces, la transformación del sistema financiero tiene que pasar por nuevos criterios y nuevas reglas de operación, por ejemplo, para que sean acordes al tema de cambio climático y con ello tratar de romper la inercia que existe en el sector. El reto de la congruencia. Por supuesto, es importante atender las prioridades y necesidades del país. Se mencionaba esta mañana. Mitigación y adaptación son fundamentales para el país. Ambos son igualmente importantes. No tiene que destinarse más recursos a uno que a otro. Y esto en el contexto de los objetivos que hemos adoptado como país, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué significa en la práctica? Que en la parte del financiamiento nacional, el presupuesto de egresos de la Federación tendría que ser adecuado y conducente, alineado a esto. Y de igual forma, el Fondo para Cambio Climático, sus desembolsos tendrían que dar igualmente esta pauta. En la parte del financiamiento internacional, cualquier tipo de donativos, asistencias técnicas, préstamos, etcétera, tendrían que ser igualmente vinculados a la temática que hemos definido como país y a los objetivos que tenemos como país. Y finalmente, el reto de la ambición. El compromiso de movilización y, por supuesto, la materialización de ese compromiso, que realmente fluya ese dinero, pues es de $100,000 millones al año, al 2020. Pero esto es para el mundo. Miguel Becerra hace un momento decía, bueno, hemos calculado que nosotros necesitamos algo así como entre 120 y 130 mil millones de dólares en 15 años. Eso es algo así como 10,000 millones por año. Números más, números menos. ¿Qué significa? Que tan solo México se comería el 10% de esto si nosotros captáramos lo que necesitamos para nuestros NDCs. ¿Es suficiente? Por supuesto que no es suficiente. De ahí que a nivel internacional, en el contexto del Acuerdo de París, hay una nueva discusión que es la nueva meta de movilización de recursos que aplicaría a partir del año 2025. Y finalmente, un tema importante es informar sobre la movilización de recursos públicos. Esto es fundamental para tener una buena idea de qué es lo que está pasando, hacia dónde se está yendo el dinero y de qué forma todos estos recursos están apoyando el quehacer climático de los países. Con esto cierro mi intervención. Muchas gracias.